Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy en el Día Nacional del Donante vamos a hablar acerca precisamente de eso, de cómo ser donante es una decisión que transforma vidas. Para hablar acerca de este tema hemos invitado al doctor Jorge Andrés Erazo Ledesma. Él es médico coordinador de la unidad de trasplante, de donación y de trasplante de nuestra clínica. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días para todos los que nos siguen en las diferentes plataformas de las redes sociales de la Clínica Imbanaco. Bueno, doctor, para dar inicio, antes de que vayamos con las preguntas de los usuarios, hablemos de precisamente de eso, de la importancia de ser donante. ¿Por qué cobra tanta importancia el serlo? Pues porque se salva vidas cuando ya uno llega al final de la vida, porque todos vamos en algún momento para allá. Qué bueno que una parte de mí pueda vivir en otra persona, haciéndole un bien, salvándole la vida y mejorándole la calidad de vida. La importancia es eso. Hay pacientes en su lecho de enfermo esperando una nueva oportunidad para vivir. Y qué hermoso es poderles dar otra oportunidad de vida. Bueno, y es que efectivamente, doctor, ser donante es un acto de amor, porque a veces tenemos como tantos temores respecto a ser donantes una vez partamos de este plano. En mi experiencia me ha enseñado que el temor más grande radica es en el que todos nosotros en mayor o menor medida tenemos ese miedo a la muerte, porque siempre es algo inesperado. Entonces, ese miedo a la muerte del ser que uno ama o de uno mismo, de pronto genera todos esos mitos, todos esos temores respecto a poder regalar vida a través de la donación y el trasplante. ¿Qué debemos hacer precisamente para generar esa conciencia, para que día a día tengamos como más personas que deseen tener este gesto de amor con los demás? Lo más importante es hablarlo en vida, expresarlo a los seres queridos, a los que nos rodean, que si es nuestro deseo, al momento de que partamos de este mundo, poder donar nuestros órganos y tejidos, lo más importante para que la donación se lleve a cabo es hablarlo en vida con los seres queridos. Bueno, ya nos llegan algunas preguntas a través de Instagram y dice Ángel Ferrera 20. ¿Cómo y a quién se distribuyen los órganos? Bueno, el cómo es, tengo que explicarlo, qué es donar órganos y qué es donar tejidos. Entonces, existen dos tipos de muerte legal y médica en todo el mundo. Es decir, uno en este mundo muere de dos formas. O que el corazón se detenga, pues si el corazón no late, pues está muerto porque el corazón no late. La otra muerte legal y médica es la muerte encefálica. Es decir, cuando se te muere hasta la última neurona. Y ahí estás fallecido así el corazón esté latiendo. Y es un concepto difícil de entender. Entonces, cuando hay muerte encefálica, se puede donar órganos y tejidos. Cuando hay muerte por parada cardiorrespiratoria, solo se puede donar tejidos. Ese es el cómo. ¿Y a quién? A todo paciente colombiano, obviamente en el territorio nacional, que tenga y esté en una lista de espera esperando un órgano o un tejido para vivir y mejorar su calidad de vida. Bueno, por acá nos dice Lina Ordóñez, esta es una pregunta ya muy puntual. Me realizaron terapia de yodo, ¿aún puedo ser donante? Bueno, en las terapias de yodo, que son iones radioactivos, eso genera de que en otras células eh, le, le generen problemas en la parte del ADN de esas células y empiecen esas células de pronto a funcionar mal. Entonces, cuando están en terapia de eso, yo no se puede donar. ¿Por qué? Porque yo le transmito esa radiación a un paciente que está enfermo, que además le bajo las defensas para que no vaya a rechazar ese órgano o tejido. Entonces, esa radiación sería además algo deleterio para esos pacientes. Bueno, esto no sería lo recomendable. Bueno, aquí hay una pregunta que además se pone como que está como en tendencia, doctor, y es, ¿existe tráfico de órganos en Colombia? No existe el tráfico de órganos en Colombia y voy a rápidamente enumerar las cosas que tienen que darse, como que los astros tienen que alinearse de una manera para que una persona que esté en lista de espera pueda ser seleccionada para el trasplante. Entonces voy a enumerar 9 y me voy a tomar como ejemplo.
Entonces, supongamos que yo, Jorge Erazo, sufro de una insuficiencia renal y estoy en hemodiálisis y necesito que me trasplanten un riñón. ¿Qué se necesita para que a Jorge Erazo lo trasplanten? Primero, ser colombiano de nacimiento. Y si no soy colombiano, si soy extranjero, tengo que tener residencia permanente en Colombia. Segundo, estar dentro del sistema de seguridad social en salud, es decir, o soy contributivo, subsidiado o de régimen de excepción, más no puedo ser vinculado. Número 3, debo sufrir de una enfermedad cuyo tratamiento sea el trasplante. En este caso, pues Jorge Erazo está en hemodiálisis, pues por supuesto el tratamiento definitivo para eso es el trasplante renal. Número 4, debo cumplir una serie de exámenes muy estrictos y citas muy estrictas para entrar a un protocolo para entrar a lista de espera. Número 5, que en alguna parte del territorio nacional exista un paciente de muerte encefálica. Número 6, para mí la más difícil, que una familia acepte donar. Número 7, mismo grupo de sangre. Número 8, que mis defensas se parezcan a las del donante. Número 9, similar peso y similar talla. O sea, son 9 factores que tienen que darse al tiempo para que a Jorge Erazo lo seleccionen para que lo trasplanten. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que radica siempre lo que yo le llamo la democracia genética, que es la compatibilidad. O sea, si mis genes se parecen a los del donante. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jorge Erazo está en una lista de espera 7 años y de repente llegó Pepito Pérez hace 3 meses a la lista y resulta que Pepito Pérez salió más compatible con el donante, pues a Pepito Pérez lo trasplantan y yo tengo que seguir esperando. O sea que en esto tampoco hay palancas, tampoco porque yo soy médico, entonces me tienen que trasplantar a mí, no. Eso es lo que hace realmente que aquí en Colombia no exista el tráfico de órganos. Además, el Estado regula muy estrictamente todo lo que tenga que ver con donación y trasplante en el país. Doctor, hace algunos días alguien hablaba y vuelven salir estos mitos, pues como otra vez a la conversación en las diferentes escenas y es que no sé quiéncito lo llevaron a una habitación de un hotel y terminó en una tina con hielo y le sacaron. Este mito se ha vuelto como a despertar. Bueno, sí, desafortunadamente todas estas noticias falsas, toda esa propaganda eh, mentirosa, hace que la gente crea ese tipo de cosas. Al día de hoy, en Fiscalía General de la Nación no hay una sola denuncia que eso haya ocurrido. Ni en medicina legal ha llegado ningún tipo de casos con cuerpos que le falten órganos. Eso no ha ocurrido y no ocurre en Colombia. Pero pues es más fácil generar esas noticias falsas, amarillistas, oscuras sobre la donación, que pues realmente altruistamente regalar vida a otras personas. Bueno, por acá nos preguntan cuáles son las formas de ser donante. Bueno, las formas de ser donante, pues a ver, lo comento pues a la audiencia. En Colombia existe desde el 2016 la ley 1805, en el que dice que toda persona en el territorio nacional es donante y punto, a no ser que en vida hayan ejercido su derecho a no ser donantes. Entonces, toda persona que fallezca en el territorio nacional, ya sea por parada cardíaca o por muerte encefálica, es donante. Entonces, la ley ya lo dice. Más sin embargo, nosotros decimos, háblelo en vida, háblelo con sus seres queridos. Si usted tiene el suficiente amor en su corazón para que aún después de partir de este mundo poder salvar vidas, háblelo con su ser querido, que eso es lo más importante. Bueno, y, Doc, si en algún momento determinado pues yo parto de este mundo y no he dicho que quiero ser donante, pero mi familia quiere tener ese gesto con otra persona o con otras personas, porque además son varias personas que se pueden ver beneficiadas, ¿pueden hacerlo? Bueno, la ley dice, vuelvo y toco y lo reitero,
dice que todos somos donantes. O sea, ya no es como antes del 2016 que uno le preguntaba a la familia doliente que si quería donar, ¿sí? Ahora dice que toda persona que fallezca es donante. Digamos que no lo manifestó en vida, pero digamos que ocurrió ese desenlace fatal en el que por algún motivo partiste de este mundo y la familia quiere donar, claro que sí, bienvenido que sea. Por supuesto en eso no vamos a entrar en conflicto, maravilloso, porque pues es para salvar otras vidas. Bueno, por acá nos preguntan a través de Instagram, ¿es verdad que cuando le trasplantan un órgano a otra persona queda con personalidades y actitudes del donante? No, eso es completamente falso. Eh, los recuerdos, las emociones, que uno dice es que uno siente la emoción acá, en el pecho, en el corazón, que el amor, la alegría, lo que sea, esos son simplemente neurotransmisores en el cerebro que al liberarse, como la dopamina, la serotonina, manifiestan en el cuerpo que uno sienta las mariposas en el estómago, que uno sienta la emoción acá en el corazón, pero realmente simplemente son neurotransmisores en el cerebro. Y los recuerdos, ¿sí?, son proteínas dentro de las neuronas que se comunican entre sí a través de la parte eléctrica de como una neurona se comunica con otra. Entonces, cuando muere el cerebro, mueren los recuerdos, mueren las emociones porque todo eso está en las neuronas, no están en los órganos, por lo tanto los órganos no tienen memoria. Bueno, lo que sí hay que decir, doctor, es que primero, pues ser donante es un acto de amor inmenso y segundo, una persona que ha sido trasplantada, pues debe sentir ese mismo amor de haber podido tener esa oportunidad de vivir en unas condiciones saludables. Sí, claro, es que lo que he visto en todos los trasplantados, en todos los receptores, es una alegría inmensa de volver a tener otra oportunidad de vida. He visto cómo adolescentes que estaban a punto de fallecer, esperando un órgano para vivir, y les dan esa otra oportunidad de vida, van, hacen una carrera y van y le prestan ese servicio a la comunidad. He visto cómo personas después de ser trasplantadas se pueden casar con el amor de su vida y poder traer un hijo al mundo. O sea, le retribuyen con amor y con buenos actos al mundo el regalo de vida que le han dado. Claro, y es un mismo tributo a la vida de ese donante que le cedió su órgano. Es que este día, y nos quedamos cortos con un solo día, es para conmemorar a los héroes de todo lo que estamos hablando, de todo este cuento, que son los donantes y las familias que en medio de su dolor por la partida de su ser querido quisieron regalar vida a otras personas. Este día es para decirles a ustedes gracias, para homenajearlos, porque sin ustedes no sería posible todos los milagros que hemos logrado salvando vidas. Bueno, doctor, y aquí hay otra pregunta y es, apunta ya al donante vivo. Dice, ¿qué cuidados debe tener una persona después de donar un riñón o el hígado o cuando lo hacen, se dona parte de la médula? Bueno, los cuidados es como cuando uno quiere tener una vida saludable y uno no enfermarse. Tener su buena actividad física, ¿sí?, una actividad normal, por lo menos 5 horas a la semana, y tener una dieta balanceada, no tener pues una vida pues desjuiciada en el sentido de abusar del alcohol, del cigarrillo o de sustancias psicoactivas, sino más bien siempre tener una vida lo más saludable posible, como realmente debería ser el estilo de vida de todo el mundo para que tampoco uno llegue a enfermarse. ¿El donante o la familia del donante puede conocer al paciente receptor? ¿Es prudente eso? En Colombia no es permitido. Nuestras leyes no permiten saber ni quién donó ni quién recibió. O sea, de ninguno de los dos lados no se puede saber. Eso porque la ley así lo dice y bueno, pues nosotros no hacemos nada lo que sea fuera de la ley.
Nos preguntan, ¿quiénes no pueden donar? ¿Quiénes no pueden donar? Entonces, para órganos, pacientes que hayan tenido un antecedente de un cáncer maligno, porque a pesar de, listo, fue hace 15 años, lleva 15 años curado, pero aún así se ha visto casos, se han reportado antes, de que es posible poder transmitir ese cáncer al receptor. Entonces, en ese caso, pues digamos que no se puede. Ya pacientes muy añosos, ¿sí? Que ya tienen muchas enfermedades encima, pues digamos que en ese caso, pues ya los órganos tuvieron un ciclo de vida que, por supuesto, pues ya están viejitos como la misma persona, pues digamos que en ese caso no. Okay. De resto, pues sí se puede donar. Los niños nos preguntan si los niños pueden ser donantes. Bueno, en órganos, más o menos por arriba de los 15 kilos, porque también tenemos niños, bebés, también esperando un órgano para vivir, y para tejidos a partir de los 8 años, que ya maduraban un poquito más los tejidos. ¿Hay otras enfermedades o condiciones médicas aparte del cáncer que limiten a una persona para ser donante? Bueno, las enfermedades autoinmunes, es decir, que nuestras propias defensas nos atacan a nosotros mismos. Entonces, en esas enfermedades autoinmunes tampoco se puede donar. Bueno, nos pregunta Juliana Pulgarín, dice, mi bebé, dicen los médicos, necesita un donante de corazón. La bebé tiene 4 meses. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? Debo decir, no sin ánimo de desanimar a esta mamá, es difícil. ¿Por qué? Porque las entrevistas, bueno, primero que todo, es muy difícil, no es común, no es frecuente que un niño fallezca por muerte encefálica, ¿sí? Y cuando fallecen por muerte encefálica, que son escasos los casos, eh, y todos los que somos padres me entenderán de que los padres se aferran a los hijos. Y más en esos casos en el que saben que su hijo ya partió a este mundo. Por lo tanto, esas entrevistas familiares son las más difíciles de hacer, porque desapegarse de lo que uno más ama, que es sus hijos, es muy difícil lograr la donación, ¿sí? Y fuera de eso, ya lo dije que tiene que ser mismo grupo sanguíneo, y ya dije que tiene que ser similar peso y similar talla. Entonces tenemos un bebito de 4 meses, pero tenemos un paciente de 9 años en muerte encefálica. Entonces la desproporción en peso hace que realmente no se pueda usar ese corazón en ese bebito. Entonces es muy difícil, prácticamente respondiendo puntualmente a la pregunta, tendríamos que esperar a que un bebé, más o menos hasta 1 año, fallezca por muerte encefálica y que sea el mismo grupo que pueda donarle ese corazoncito. Entonces, o sea, tendría que esperar eso, y lo más difícil, que esa familia acepte donar. O sea que sí es complicado, eh, y eso no solo para el caso del bebito de 4 meses del que nos están preguntando, sino en general los niños en lista de espera, pues duran mucho en lista de espera, tienen una alta tasa de mortalidad en lista de espera, precisamente por eso, porque hay muy pocos niños en muerte encefálica que pueden donar, y eso hace, o sea, que es muy poco la oferta para tan alta demanda. Entonces eso es lo que hace que la lista de espera en niños tenga más mortalidad. Bueno, aquí tenemos un caso lindo y es el caso de Isabela, que una paciente hace más o menos 1 año eh, fue trasplantada de corazón y le ha ido muy, muy bien a Isabela. Eh, no había cumplido los 2 años, ¿no? Bueno, sí, yo estuve muy al frente de ese caso. eh, Conocí pues a esos papás que en medio de su dolor me dijeron que no querían que otra mamá y otro papá sufriera lo que ellos estaban sufriendo de la pérdida de su hijo.
y aceptaron la donación. Y digamos que salvamos la vida de esta bebé de 2 años, y ese corazoncito digamos que estaba justo en el límite en el que podía caber en ese pechito tan pequeño, pero lo logramos, le dimos otra oportunidad de vida a esa bebé, que ya está más grandota, y seguro al mundo le retribuirá esa segunda oportunidad de vida. Y era lo que usted decía hace un momento, doctor. Finalmente, este es un espacio para poder rendir tributo a esas personas, a esas familias que en medio de su duelo tienen este gesto heroico, como usted lo mencionaba hace un momento. Sí, sí, vuelvo y lo digo, nos quedamos cortos con un solo día, nos quedamos cortos en palabras, porque son tantos y tantos milagros que uno ve, son tantas y tantas hermosas historias de la otra cara de la moneda, por supuesto, porque pasa de una familia que está en duelo, en su dolor y que con amor dona y regala vida, está la otra cara de la moneda en cómo mejora todo, o sea, no solo el paciente trasplantado, sino toda su familia, todo su entorno. Entonces, es muy gratificante ver esos hermosos resultados. Bueno, nos dice Astrid Castaño, primero que gracias por tan excelente espacio. ¿Y qué órganos puedo donar? Bueno, se puede donar pulmones, riñones, hígado, corazón, páncreas, intestino. Es decir, 8 vidas que tú salvas con un solo donante, y 47 más le mejoras la calidad de vida con la donación de tejidos. ¿Cuáles son esos tejidos? Porque a veces la gente no comprende muy bien cuáles son esos tejidos que se pueden donar, doctor. Córneas, esclera, eh, tendones, tejido osteomuscular, válvulas cardíacas, que son 4, piel. Entonces, sumado todo eso, da 47 personas también que se benefician de un solo donante. ¿Sí? Es más, hay casos ya descritos. El más reciente es de una niña de la India que sufrió amputación traumática de sus 2 bracitos y le trasplantaron las extremidades superiores de un donante. Y hoy en día puede tejer. Qué lindo. Es decir, son muchos milagros que se puede hacer a través de la donación. Bueno, por acá nos pregunta Felipe Castillo. Dice, me preguntan en casa la serie que están presentando por estos días y que se ha vuelto tan tendencia acerca de cómo se genera ese tráfico de órganos. Bueno, debo decir que esto es ciencia ficción. Invito a toda la gente a, a no, pues, a verlo como lo que es, o sea, algo de ciencia ficción. Esta serie que ha sido tendencia en Colombia ya lleva 2 meses en tendencia en esta plataforma digital, eh, ha generado un peor imaginario en la gente, que lo que estamos haciendo nosotros es algo corrupto, que es algo deplorable, cuando realmente lo que hacemos con todo el esfuerzo, porque es que detrás de esto se mueve una logística inmensa para poder regalar vida a otras personas, ¿sí? No existe, y quiero empezar porque, como dicen popularmente, uno debe conocer el enemigo para saber cómo atacarlo. Ya me vi esta serie para saber qué tanto decían y qué tanto me puedo enfrentar, porque ya me he enfrentado con familias que me sacan eso. Pero es que es muy fantasioso además. Sí, es que por lo que digo, es ciencia ficción. Entonces lo mantiene entretenido a la gente porque, bueno, tiene acción, tiene suspenso, pero todo es ciencia ficción. Lo que dicen ahí es absolutamente mentiras. Primero que todo, no existe una inyección que le apliquen a uno en el que le cause la muerte encefálica. No existe. O sea, como personas como yo, que llevo 6 años estudiando medicina, otro tanto más para ser especialista en donación,
y voy yo a pasar por encima de todo mi esfuerzo de estudio, que lo he hecho con amor para salvar vidas, para hacer un bien a la humanidad, voy yo a utilizar mis conocimientos para ir a hacerle daño a otra persona e ir a asesinarla y sacarle los órganos y pasárselos a otra persona. Es que eso se sale de la realidad. Eso en Colombia jamás ha pasado. No hay ni siquiera una sola denuncia en fiscalía que eso haya ocurrido. Eso no existe. No existe. Bueno, además es que es eso, o sea, al principio igual lo dicen, los hechos no corresponden a la realidad. Es un poco más como esa diversión y ese imaginario que pueda tener uno, pero recordarle a la gente que este es un acto voluntario, es un acto de desprendimiento y que definitivamente es un acto de amor. No, y no solo lo que mencionas, es algo completamente transparente. Vuelvo y lo digo. Es más, vuelvo y retomo mis palabras, la democracia genética. O sea, los genes que uno tiene, yo no puedo asegurar que el donante de mañana vaya a ser compatible conmigo o con otra persona. Simplemente el azar hace de que se le seleccione a uno o a otra persona que está en lista de espera. Entonces, en esto es completamente transparencia. No hay un solo trasplante que se haga en Colombia que la Red Nacional de Trasplantes, que está dentro del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, no sepa qué se hace. Aquí no se hace trasplantes ni a escondidas y que de repente al otro día salió otra persona trasplantada y esta cómo la trasplantaron, de dónde, no, en Colombia. Cada movimiento que se hace en donación y trasplante, el Estado está ahí encima. Además están articuladas las diferentes regiones y las diferentes ciudades, ¿no, doctor? Sí, y todas las clínicas que trasplantan, todos estamos articulados al Ministerio de Salud, que es nuestro ente regulador. Y tanto las personas que entran a la lista de espera, el Estado lo sabe, o sea, el Ministerio lo sabe, como toda cirugía que se haga de trasplante, también lo saben. Además lo que usted mencionaba hace un momento, Doc, y es que, por ejemplo, si usted tiene un caso que necesita un trasplante, pero hay otra persona que de pronto acaba de ingresar, pero tiene las condiciones similares y de pronto una condición mucho más crítica que la que pueda tener usted, esa persona va a tener prioridad. Claro, es que, bueno, yo hablo pues para riñón, pero digamos en corazón, yo puedo estar en mi casa tranquilo, pero sí necesito un trasplante de corazón, pero llega una persona que está aún más grave, ¿sí? Y a esa es la que se le llama urgencia cero y se le da prioridad, porque si en 48 horas no se lo trasplantan, se van a morir. Otra cosa, pues tomando esto de la serie, se sale de lo descabellado, que en el lugar más cochino, en el garaje pues más horrible, sin ningún tipo de asepsia, cogen los órganos y los ponen en una bolsa y creen que eso es así. O sea, se sale realmente de lo descabellado. Desde que por ejemplo, cuando vamos a hacer un rescate de órganos, se hace primero bajo la vigilancia del Estado, con el consentimiento de la familia sabe lo que estamos haciendo, es un paciente que ya se le declaró el fallecimiento por muerte encefálica y lo hacemos bajo todos los estándares de calidad y de asepsia, porque no puede haber ningún tipo de contaminación del proceso quirúrgico, porque entonces voy a un paciente que además, para cuando vaya a trasplantar a un paciente le tengo que bajar las defensas para que no haya rechazo del órgano. Y le va a poner un órgano contaminado a alguien que le va a bajar las defensas, pues lo mato de la infección. Claro. Entonces, creo que pongámosle un poquito más de lógica. La única que les pido de lógica es, esto es ciencia ficción. Esto no es la realidad, esto no es lo que pasa realmente en el país ni en el mundo. Es fantasía, es ciencia ficción, disfrútelo, pero no tenga conceptos o no cambie sus conceptos precisamente por eso, por algo que no es real. Nos preguntan, ¿qué pruebas le hacen a los donantes? ¿Cómo? ¿Qué pruebas le hacen a los donantes? Bueno, nosotros le hacemos, aparte de los exámenes de rutina para ver cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, la parte hematológica, le hacemos exámenes de pruebas infecciosas, VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, bueno,
todas esas enfermedades infecciosas y le hacemos la PCR para COVID. Todo eso tiene que salir negativo. Si sale algo positivo, ahí paramos el proceso porque no puede uno avanzar. Porque como la ley de medicina inexorable es lex artis, no hacer daño. Y si sale alguna de esas exámenes de infecciosas malos, pues no vamos a coger a trasplantarle a un paciente que además está enfermo, a agregarle otra cosa peor. Entonces, el proceso es tan estricto que justo a Jorge Erazo le salió el donante, pero mientras salió las infecciosas, salió con VIH, bueno, se echó para atrás todo el proceso y sigo esperando. O sea, esto es un proceso muy delicado, muy estricto y supremamente transparente. ¿Cómo se hacen esos rescates? Detallemos, expliquemos un poquito más esta actividad. Bueno, como ya lo había dicho, se diagnostica la muerte encefálica al donante, el fallecimiento por muerte encefálica tanto por el neurocirujano como por el médico intensivista. Después se habla con la familia sobre el proceso a hacer, que es la donación. Se hacen los exámenes pertinentes al donante. Si todo sale bien, entonces uno mira cómo está la parte hemodinámica del paciente, o sea, cómo está la presión, la electricidad del corazón y todo, y uno más o menos cuadra la logística, porque no es, venga, me firmó y salió las infecciosas y camine para el quirófano. Es que ese corazón, el receptor está en Medellín, entonces también tengo que cuadrar que llegue un vuelo charter para que esté aquí en Cali esperando, tengo que cuadrar una ambulancia, tengo que cuadrar otra serie de cosas de logística, que lleguen todos los cirujanos de las diferentes especialidades a la hora indicada, se pasa el donante al quirófano, el corazón, bueno, lo que se hace por supuesto es canular, ¿sí? O sea, uno abre el paciente, canula las arterias y las venas importantes y el corazón se detiene solo, y tan pronto el corazón se detiene, pasamos unos líquidos especiales. La magia de los trasplantes está en esos líquidos que se llama líquidos de preservación. Si yo cojo, aunque sea 1 centímetro de esos líquidos y se lo pongo a una persona, la mato, porque esos líquidos tienen una cantidad muy elevada de potasio. Entonces se pasan esos líquidos fríos a chorro y son los que me dan unas horas de gracia para poderlos trasplantar. Entonces ahí tombo otros mitos. No existe aquí banco de órganos. El peor enemigo de los trasplantes se llama el tiempo. El corazón máximo en 5 horas tiene que estar puesto. El pulmón 4 horas, páncreas 4 horas, intestino 4 horas, hígado máximo en 12 horas y riñón máximo tiene que estar puesto en 16 horas. Entonces son esos líquidos especiales que se llaman líquidos de preservación los que pasamos en el quirófano, que son los que me dan esas horas de gracia. Y así es como se hace el proceso del rescate de órganos. Bueno, a ver, por acá tenemos más preguntas, está la gente bastante activa. ¿Qué programas de trasplante de órganos hay en Imbanaco precisamente? Bueno, nosotros aquí trasplantamos médula ósea, trasplantamos riñón, trasplantamos hígado, trasplantamos corazón, trasplantamos córneas y trasplantamos tejido osteomuscular. Nos pregunta Marga Zulu, ¿los tejidos se pueden donar independientemente de la causa de la defunción? No. ¿Por qué? Porque la parada cardiorrespiratoria fue porque estaba infectado, o sea, estaba en un choque infeccioso, entonces eso no se puede utilizar como donante. Tenía algún cáncer metastásico, no se puede usar tejido osteomuscular, pero digamos córnea sí se puede usar. Entonces también para tejidos uno tiene unas ciertas restricciones que son estrictas también y cada caso lo individualizamos. Y Cita Navia nos dice, en caso de presentar muerte por otras razones que no sea cerebral, ¿es posible donar? Bueno, lo que debo decir, y eso no se aplica en Colombia, pero sí existe, es la donación en asistolia controlada.
Entonces, ¿qué es eso? Aquí en Colombia está regulado en muerte encefálica. Pero digamos, en otros países, como en España, pacientes con derrames cerebrales muy mal, en su estado clínico muy malo, con un pronóstico ominoso, que igual el desenlace va a ser la muerte, lo que se habla con la familia es, si usted quiere, seguimos con los soportes o los retiramos todos. Entonces la familia acepta retirar todos los soportes, ¿sí? Que eso es limitación del esfuerzo terapéutico. Se retiran los soportes y cuando el paciente hace la parada cardiorrespiratoria, se espera 5 minutos para certificar la muerte. La familia acepta donar después de eso, ¿sí? O sea, cuando ya se lo lleva a la limitación del soporte, se le dice si quiere donar. Si la familia quiere donar, lo que se hace es que después de certificar la muerte por la parada cardiorrespiratoria, 5 minutos después de eso, se entra a canular y a poner el paciente en circulación extracorpórea, ¿sí? Al donante, y se procede a la extracción de órganos y tejidos. Es algo que se hace en el mundo, pero que en Colombia no se ha regulado, pero por supuesto, ante la gran cantidad de demanda de pacientes esperando un órgano para vivir y la escasa cantidad de donantes que hay, Colombia también irá en camino hacia la donación en asistolia controlada. Si un paciente una persona ha tenido leucemia y le han hecho trasplante de médula, ¿puede ser donante? No. Como lo dije, pacientes que hayan tenido un cáncer maligno no pueden ser donantes de órganos. Bueno, doctor, bueno, estas han sido las preguntas. Yo quisiera que pudiéramos hacer un recuento de lo más importante y ese mensaje que le debe quedar muy claro hoy a toda la gente que ha estado conectada. Como siempre lo digo al cerrar esos espacios que muy amablemente nos dan para hablar de este tema tan importante, la muerte siempre es algo inesperado, que a todos nos va a llegar. Y la muerte, pues uno no espera uno morirse o que el ser querido de uno se muera. Pero qué bonito es poder que una parte de mí viva en otra persona haciéndole un bien. Tengamos ese acto de amor por los que nos rodean, por los demás, allá en el cielo, en el más allá, en el universo, en lo que ustedes consideren que vamos después de la muerte. Allá no necesitamos nada de eso. Dejémoslos aquí en la tierra, en manos de las personas que lo necesitan. Salvemos vidas. Les agradezco por todas las preguntas y por la asistencia a este espacio. Muchas gracias. Nada más que qué bonito que un trocito de mi ser se quede en este plano viviendo. Sí, es que en el cielo no se necesita. Dejémoslo aquí en la tierra quien lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por este espacio tan interesante. A ustedes muchas gracias por estar conectados en nuestro Doctor Responde. La próxima semana tendremos un nuevo tema de interés. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.